Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre medición de ángulos en el sistema cíclico. Los temas que vamos a tratar son ángulos coterminales, ángulos especiales, medición de ángulos en el sistema cíclico y relación entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Como primera medida vamos a hablar de ángulos coterminales y se dice entonces que un ángulo o en un ángulo el lado final puede realizar puede hacer varios giros en la misma dirección o incluso puede girar en contra de las manecillas del reloj. En este caso, cuando él gira a favor o en contra de las manecillas del reloj, pues el ángulo puede ser pues ya sea positivo o negativo. En contra de las manecillas de reloj el ángulo se considera positivo y a favor de las manecillas de reloj el ángulo se considera negativo. En ese sentido pues podemos definir que dos ángulos son coterminales si tienen los mismos lados iniciales y los mismos lados finales sin importar la medida del ángulo o el sentido, o sea, el signo, o sea, si coge para la izquierda o coge para la derecha o a favor o en contra de las manecillas del reloj. Para entender un poco más, pues podemos mirar este ejemplo. Por ejemplo, los ángulos 150, 510 y menos 210 son ángulos coterminales porque ellos tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. En este caso el lado inicial está de este color, un poco azul oscuro, que es este que coincide con el eje X, o sea, es un ángulo en posición canónica o normal. Y el lado final es este azul que está acá. Este sería el ángulo alfa de 150 grados. Y en este caso, miren que dio una vuelta y después volvió a este punto donde tiene el mismo lado final que el primero. Y aunque dio una vuelta serían 360 grados más 150 serían 510. Y aunque esta medida es diferente a esta medida, pues al tener el mismo lado final y el mismo lado inicial, se dice que este ángulo es coterminal con este, al igual que este de acá también. Miren que aunque este tiene el mismo lado inicial y final, pues tienen diferentes medidas porque este estuvo a favor de las manecillas de reloj y por tanto tiene un ángulo de menos 210 y podemos entonces concluir que el ángulo de 150, 510 y menos 210 son ángulos coterminales porque tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. En ese sentido, pues tenemos también ángulos especiales y los ángulos especiales son muy importantes tenerlos en cuenta para resolver distintos problemas que relacionan funciones trigonométricas o problemas que involucran el área de trigonometría. En este caso es importante entonces recordar que los ángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados y según la suma de las medidas de sus lados. En este caso, según sus medidas, se pueden clasificar en ángulos agudos que están entre 0 y 90 grados, ángulos rectos que son iguales a 90 grados, ángulos obtusos que están entre 90 y 180 grados y ángulos llanos que son iguales a 180 grados. También es importante recordar que los ángulos especiales también se clasifican según la suma de sus medidas. Y tenemos ángulos complementarios cuyos ángulos son los que al sumarlos la suma de los dos me da 90 grados y acá tenemos los ángulos suplementarios que al sumarlos la suma me da como resultado 180 grados. Ahora vamos a hablar un poco acerca del sistema cíclico o en radianes. Se dice que entonces el sistema cíclico se llama cíclico porque nosotros hacemos referencia a un ángulo central θ dentro de una circunferencia que tiene como origen O y que tiene un radio R y pues que está formado en este caso o el ángulo está formado en este caso por dos radios de la circunferencia y este ángulo tiene como vértice el origen de la circunferencia, o sea el centro de la circunferencia, y va a subtender un arco de circunferencia, o sea una porción de la circunferencia. En esta imagen vemos más claro lo que les estoy diciendo. Esto es una circunferencia, miren acá, está dentro de un plano cartesiano con el plano XY. Aquí está la circunferencia, este es un arco, perdón, este es un radio,
que en este caso simboliza el lado final del ángulo. Este es el otro radio, que en este caso simboliza el lado inicial del ángulo. Este vendría siendo nuestro ángulo θ, y este de acá, esta porción de la circunferencia, es nuestro arco de circunferencia. En este caso del ejemplo, el radio vale 1, y al valer 1 se dice que esta circunferencia es una circunferencia unitaria. Para poder definir entonces un radián, nosotros decimos que cuando la medida del arco S y la medida del radio R de la circunferencia son iguales, entonces la medida del ángulo θ es un radián. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos una circunferencia aquí, ¿cierto? Tenemos este lado inicial, tenemos este lado final, se formó un ángulo θ aquí, y este radio tiene una medida. En este caso del ejemplo, la medida del radio es igual a 1, una unidad, póngale 1 centímetro, 1 metro, una unidad, ¿sí? Y si yo cojo y mido este arco de circunferencia que está aquí, este arquito, lo puedo llegar a estirar y medirlo con una regla. Y si la medida de ese arco también me dio una unidad, o sea, 1 centímetro, 1 metro, entonces este arco y este radio son iguales, puedo concluir entonces que este ángulo de aquí equivale exactamente a un radián. En ese sentido, pues definimos un radián como la medida de un ángulo central, o sea, la medida de un ángulo que pertenece al centro de una circunferencia, ¿sí? Ángulo central de una circunferencia, cuya longitud del arco subtendido es igual a su radio. Hacemos similitud al giro o el giro de la rueda de una bicicleta, que describe ángulos en radianes, ¿sí? Se dice entonces que si una bicicleta gira completamente, o más bien la rueda de una bicicleta gira completamente, se dice que un giro completo de esa rueda describe un ángulo de 2π radianes. ¿Eso qué significa? Significa entonces que al dar una vuelta completa el ángulo, la vuelta completa en radianes equivale a 2π. ¿Esto de dónde sale en realidad? Sale efectivamente de que nosotros tenemos que el perímetro de una circunferencia es 2π por r, o sea, la vuelta completa. Recuerden que el perímetro es la medida desde un punto de la circunferencia hasta dar el giro completo y llegar al otro punto. Entonces, si esa es la medida del arco total de la circunferencia, ¿cierto? Y el radio vale r, entonces si yo cojo ese arco de la circunferencia total, que es 2π por r, y lo divido entre el mismo radio, cancelo radio con radio, entonces me da que la longitud total es 2π. En ese caso la longitud total del ángulo. Y como la medida está en radianes, pues se dice entonces que equivale a 2π radianes. Ahora, si una vuelta completa equivale a 2π radianes, eso en el sistema cíclico, y sabemos que en el sistema sexagesimal una vuelta completa equivale a 360 grados, pues entonces nosotros podemos hacer una equivalencia y vamos a decir que la equivalencia es que 360 grados equivale exactamente a 2π radianes. Esto significa que una vuelta completa en grados, que es 360, pues va a ser igual a una vuelta completa en radianes, que es igual a 2π radianes. Si nosotros simplificamos esto, decimos mitad de 360, 180, y mitad de 2, 1. Entonces aquí habría un 1 invisible. Entonces diríamos que esto es igual a 180 es igual a π radianes. Cualquiera de las dos relaciones está bien, aunque es más usada la de acá abajo, que dice que 180 grados equivale a π radianes. En ese sentido, pues nosotros podemos plantear conversiones, simplemente colocando arriba y abajo lo que necesitamos colocar. Entonces decimos que un grado es igual a π sobre 180 radianes, y entonces decimos que un grado equivale a 0.0174533 radianes. También podemos hacer una equivalencia para determinar los radianes a grados, y entonces decimos que π radianes equivale a 180, y lo dividimos entre π, que vale 180, ¿cierto? En grados, o sea, la mitad de 2π, pues es π, para saber cuánto vale 180.
Y entonces decimos que efectivamente un radián equivale a 57.2958 grados. Esta relación también es muy comúnmente usada para hacer conversiones. Esta de aquí pues es una conversión que se hace ya a minutos y segundos. O sea, un radián equivale a 57 grados 17 minutos 44.81 segundos. En ese sentido, y ya habiendo visto la teoría, vamos a hacer algunos ejemplos. El primer ejemplo me dice: las bisagras de una puerta de seguridad tienen una apertura máxima de 60 grados y me dice que debo expresar esta medida en radianes. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, muy bien. Para solucionar este ejemplo, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer esa conversión. Necesitamos hacer la conversión de 60 grados, necesitamos convertir esto a radianes, ¿sí? Bueno, lo primero que nosotros queremos saber es que la medida por lo general no está solamente en radianes, por lo general ella está siempre en pi radianes y esa es la medida que se da en el sistema cíclico. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una conversión de 60 grados a pi radianes. Entonces, para hacer esa conversión muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es decir que 60 grados y hacer la conversión. Recuerden que la conversión era 180 grados equivalen a pi radianes. Muy bien. Y aquí podemos empezar a jugar con la combinación que nosotros queramos. Como necesitamos cancelar los grados, entonces simplemente abajo colocamos grados. 180 para que se cancelen con los grados de arriba. Y arriba entonces colocamos pi radianes. Perfecto. Ahora lo que hacemos es cancelar grados con grados y decimos que esto es igual a 60 pi radianes sobre 180. Muy bien, esto de aquí no lo tocamos. Esto que les voy a señalar en este momento no lo vamos a tocar porque recuerden que la medida que vamos a obtener está dada en pi radianes. Por tanto, esto no lo vamos a tocar. Ahora simplemente simplificamos. Mitad de 60 o de una vez cancelemos este 0 con este 0. Y ahora sí decimos mitad de 6, 3 y mitad de 18, 9. Tercera de 9, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Y obtenemos entonces como resultado un tercio de pi radianes. Y esta sería la conversión de 60 grados que equivale entonces exactamente a un tercio de pi radianes. Vamos ahora con otro ejemplo. Muy bien, vamos a solucionar este ejemplo. En este ejemplo nos dice: el minutero de un reloj marca el número 3 y al cabo de un tiempo se ha desplazado 5 sextos de pi radianes. Expresar esta medida en grados. Bueno, entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo. Decimos 5 sextos de pi radianes y vamos a hacer la conversión de radianes exactamente a grados. ¿Listo? Perfecto, vamos a hacer la conversión a grados y lo que hacemos es hacer lo mismo que hicimos hace un momento, pero recuerden que nosotros podemos jugar con los valores y en este caso necesito cancelar pi radianes, entonces simplemente voy a dejar los pi radianes abajo. Muy bien, y arriba voy a dejar los grados, entonces 180 grados. Perfecto, decimos que esto va a ser igual y cancelamos pi radianes con pi radianes y nos queda que 5 sextos multiplicado por 180 grados. Muy bien, hacemos las operaciones aquí, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es multiplicar 5 por 180 dividido 6. Sacamos nuestra calculadora para hacer esta operación un poco más rápido, ¿sí? Entonces decimos 5 por 180 igual, y eso dividido 6, muy bien, y eso nos da un total de 150. Por tanto, entonces decimos que esto es igual a 150 grados. Muy bien, hemos solucionado entonces este ejercicio. Espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Les agradezco mucho por la atención prestada. Hasta luego.